Yo quiero comenzar entrando a la palabra en esta noche. Yo no sé cuántos en algún momento de su vida han estado quizás enfermos, han estado en una situación de salud difícil y a veces durante el día uno sobrelleva esa situación de salud. Quizás sea, no sé, gripe, resfriado, lo que sea. Pero yo no sé cuántos han experimentado que en la noche, cuando uno está enfermo, pareciera que en la noche se complican más las cosas. Pareciera que esa gripe que tenemos, que ese resfriado que tenemos, pareciera que es más difícil sobrellevarlo por las noches. Esta situación puede complicar muchas veces más nuestra salud. Según los estudios, han hecho varios estudios, diferentes países, diferentes médicos de diferentes países, y esta investigación la llevaron a cabo doctores médicos de Estados Unidos, Canadá y Francia, y hablan precisamente de que cuando es de noche la situación de salud o enfermedad puede complicarse. Entre otras razones, los síntomas se vuelven más fuertes. La explicación de este estudio añade a varias circunstancias, a varias razones por las cuales en la noche sentimos más complicada la situación de salud. Y es que una de las razones, dice, es que la falta de distracciones nocturnas, es decir, durante el día hay muchas cosas, actividades, la familia, gente entra, sale de nuestras casas y esto nos distrae un poco, lo que nos hace sobrellevar un poco más la situación. Eso está comprobado científicamente, que cualquier situación de salud se vuelve más complicada en las noches. Esto se debe a la relación entre el sistema inmune y lo que los médicos llaman ciclos circadianos. Ciclos circadianos, es decir, tiene que ver con que en la noche es más tranquila la situación, pero la salud se vuelve más complicada, los síntomas se vuelven más complicados. A lo largo de la historia, algunos le llamaron los demonios nocturnos. Es decir, en la antigüedad la gente pensaba que la situación de salud era más complicada por las noches a causa de lo que ellos atribuían a lo que le llamaban demonios nocturnos, al agravamiento de sus dolores y de esta situación. Me llama la atención que la conclusión de los médicos dice que para sobrellevar mejor una situación de salud complicada por las noches, el cuerpo tiene que estar hidratado. La recomendación es que bebamos agua, bastante agua, antes de que venga la noche o durante la noche. Mantenernos hidratados para que el cuerpo no tenga estas complicaciones. Y dicen ellos que de esta manera el paciente, si se hidrata bastante antes de dormir, puede notar que los síntomas son mucho más leves. Ahora, esta no es una clase de salud, mucho menos soy médico, pero me llama la atención que ellos atribuyen al beber agua a que los males sean menos. Y me llamó la atención porque comenzaba a leer un libro, en esta semana comenzaba a leer un libro que ni siquiera lo leí. Justo cuando lo abro, comienzo a leer el primer comentario de un escritor amigo del escritor de este libro, y hizo un comentario que me llamó la atención, y de ahí el título a la enseñanza de esta noche. Voy a ir compartiendo varios pasajes bíblicos, así que solamente ahí vaya su Biblia y ayúdeme a leerlo, por favor. Éxodo capítulo 11, a partir del versículo 1. Voy a leer varias citas bíblicas, así que usted permanezca ahí, pero vamos a leer. Éxodo capítulo 11, verso 1 dice: Jehová dijo a Moisés: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto, después de la cual él os dará y dejará ir de aquí, y seguramente os echará de aquí del todo. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada uno a su vecina alhajas de plata y de oro. Y Jehová dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto,
a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirá todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo, ni jamás habrá. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepáis que Jehová hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Y descenderán a mí todos estos tus siervos, e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti, y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado en la presencia de Faraón. Y Jehová dijo a Moisés: Faraón no os oirá, para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Y Moisés y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues Jehová había endurecido el corazón de Faraón, y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Señor, te damos gracias. Hemos leído tu palabra. Señor, ahora estamos receptivos al consejo de la misma para nuestras vidas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero compartir esta enseñanza bajo el título A la medianoche. Me llama la atención que la Biblia enseña que Moisés recibió instrucciones de parte de Dios. Y en el verso 4 dice: dijo pues Moisés: Jehová ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Dios le dice a Moisés: dile al pueblo que a la medianoche yo me voy a presentar delante del pueblo, porque el faraón tenía esclavo al pueblo de Israel y no lo quería soltar, no lo quería liberar. Ya Dios le había dicho a Moisés: dile al faraón que deje ir a mi pueblo para que me haga fiesta en el desierto. Pero el corazón del faraón se había endurecido, y Dios entonces le dice aquí a Moisés: dile a mi pueblo que en medio de la noche, a la medianoche, yo voy a pasar por Egipto. Y aquí esta sentencia es donde hizo morir a todo primogénito, desde seres humanos, animales. Una de las plagas que fue dadas en Egipto, la muerte de los primogénitos. Pero Dios le dio una instrucción al pueblo de Israel y les dijo que los dinteles de sus casas, los marcos de sus puertas, de las ventanas, fueran rociadas con sangre, para que entonces lo que la Biblia llama ahí el ángel de la muerte, que pasó trayendo muerte y destrucción sobre Egipto, no tocara las casas que estaban marcadas por la sangre de un cordero. Y entonces el ángel pasó destruyendo a todo primogénito, pero no tocó a ninguno de los del pueblo de Israel. Pero esto sucedió a la medianoche. A la medianoche dijo Dios: yo me voy a levantar y voy a hacer diferencia entre mi pueblo y el pueblo de Egipto. Esta palabra la dijo el Señor a través de Moisés. Dijo: yo voy a hacer diferencia entre mi pueblo y el pueblo de Egipto. Dios en estos tiempos nos manda a ti y a mí a buscar su presencia, porque Él quiere hacer diferencia entre los que le conocemos y los que no le conocen. Por eso cuando tú buscas de Dios, no es que no vas a pasar dificultades, sino que en medio de las dificultades vas a ser fortalecido, fortalecida por la presencia de Dios en tu vida. Los médicos llegaron a la conclusión de que bebiendo agua era como se podía atravesar las dificultades de una mejor manera en las noches. Y la Biblia enseña que uno de los símbolos del Espíritu Santo precisamente es el agua. En medio de la noche representa la dificultad, representa los problemas, representa las cosas difíciles que atravesamos, pero no es lo mismo sin la presencia del Espíritu Santo que con la presencia del Espíritu Santo. Cuando tú y yo tenemos la presencia de Dios en nuestras vidas, no es que estamos exentos de dificultades, pero podemos atravesarlas, podemos avanzar, podemos vencer, porque no lo hacemos con nuestras fuerzas, sino es a través de las fuerzas que Él nos da.
Por eso podemos avanzar, por eso podemos atravesar las dificultades, porque Él está contigo. El Espíritu Santo está contigo, Cristo está con nosotros. Y ahí dice Dios a la medianoche. Éxodo capítulo 12, verso 12. Éxodo 12, 12 dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Dios está dándole esta instrucción, pero la instrucción era que tenían que rociar las puertas de su casa con la sangre. Hoy no necesitamos la sangre de una oveja, de un cordero, de un animalito. La sangre de Cristo es la que ha hecho en nosotros ese trabajo, amén. Ese trabajo. Por eso cuando tú tienes a Cristo en tu corazón, Él te guarda, Él te protege, y aunque atravieses dificultad, Él está contigo para fortalecerte. El Espíritu Santo está contigo para fortalecerte, iglesia. Amén. Jueces capítulo 16, verso 1. Aquí voy a profundizar un poquito en Jueces, porque hay algo que quiero compartirle. Jueces 16. Dice la palabra en el versículo 1. Dice la escritura: fue Sansón a Gaza y volvió allí y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad, y estuvieron callados toda aquella noche diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió, ¿hasta cuándo? Hasta la medianoche, y se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus pilares y su cerrojo, se los echó al hombro, y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Dice la palabra que Sansón, recordemos que él había sido escogido por Dios para traer libertad al pueblo de las manos de los filisteos. Pero lo que hizo Sansón es que él veía que Dios estaba con él, que él tenía fuerza suficiente, ¿verdad?, para hacer todo. Imagínate las puertas de la ciudad. En aquellos entonces las ciudades eran amuralladas. Las puertas literalmente podían medir lo alto de este edificio. Eran puertas gruesas, para que cuando el ejército quisiera invadir la ciudad, no podía atravesarla. Y dice la palabra que cuando quisieron atacar a Sansón, él rompió las puertas de la ciudad y se las puso al hombro. Y no tan solo eso, las subió a una colina igual de fuerte que cualquier hombre aquí. Aleluya. Se las echó al hombro y se las llevó para la colina. Pero dice que lo estaban acechando. La gente quería matar, los filisteos querían matar a Sansón. Pero dice la palabra que a la medianoche él se levantó y él escapó por su vida. A la medianoche. Pero hay algo que profundizar en Sansón. Si nosotros vamos al capítulo 15, versículo 14. Capítulo 15, verso 14 dice: y así que vino hasta Lehi, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él. Cuando quisieron atrapar a Sansón en ocasión anterior, dice la palabra que estaban persiguiéndolo, pero dice que el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Entonces no es con nuestras fuerzas. Sansón se había acostumbrado a tener esa fuerza, pero esa fuerza dependía de la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios en su vida. Volvamos al capítulo 16, verso 4. Dice la palabra: después de esto, aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ellos los príncipes de los filisteos y le dijeron: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza y cómo lo podríamos vencer, para que lo atemos y lo dominemos, y cada uno de nosotros te dará 1000 ciclos de plata. 1100 ciclos de plata. 1100 ciclos de plata. Llegaron los príncipes de los filisteos
Me llama la atención porque en Jueces capítulo 3, verso 3, yo me preguntaba, dice, los príncipes de los filisteos, cada uno dice, le vamos a dar 1100 ciclos de plata. Y yo me preguntaba, pues, ¿cuántos príncipes son? Vamos a Jueces capítulo 3, verso 3. Dice la palabra, los 5 príncipes de los filisteos. Entonces, si cada uno le iba a dar 1100 ciclos de plata, ¿cuántos ciclos de plata le iban a dar? 5500 ciclos de plata. Me dediqué a hacer un poquito de investigación. 1100 ciclos de plata equivalen a 140 kilos. Perdón, 140 libras. 140 libras. Y cada libra, estas 140 libras equivalen a 63 kilos. 63 kilos. Según las cuentas, me fui a buscar por ahí queriendo comprar un kilo de plata. Yo no sé quién está interesado, pero si quiere comprarse un kilo de plata, hay de diferentes precios. Pero un lingote de plata, uno de los mejores lingotes de plata, puede costar hasta $3,600. Haga cuentas. $3,600. $3,600, un kilo de plata. Pero dijimos que 1100 ciclos son 63 kilos. ¿Cuántos reyes eran? Vamos, ayúdeme a alguien con una calculadora. Multiplique 63 por 5. 63 por 5. ¿Cuánto es? 330 kilos. Amén. Ahora multiplíquelo por $3,600. Vamos a ver cuánto dinero le estaban dando a Dalila. 1,188,000 dolaritos actuales por la cabeza de Sansón. Era un deal, ¿no? Era un buen deal para Dalila. Imagínense. ¿Y qué hizo Sansón? En lugar de darse cuenta que lo estaban persiguiendo, Sansón comenzó a jugar con la presencia de Dios en su vida. Versículo 6, versículo 6. Y Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y entonces Sansón le da ahí, ¿verdad? Y le dice: bueno, es que si me atan con 7 mimbres verdes, voy a perder la fuerza. Y luego Dalila: Sansón, ahí vienen los filisteos. Y se escapó la primera vez. Versículo 10. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentiras. Descúbreme pues ahora, te ruego, cómo podrás ser atado. Escuche las palabras. Ponga atención a las palabras que Dalila le estaba diciendo a Sansón. Y le dice ahora a Sansón en el 11: si me ataren fuertemente y con cuerdas nuevas. Y luego: Sansón, los filisteos. Y Sansón se escapa. Segunda ocasión. Tercera ocasión, verso 13. Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Y él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurases con la estaca, entonces me va la fuerza. Y ahí, ¿verdad? Su pelo era largo. ¿Y qué hizo? Le hicieron las 7 trenzas. Le hicieron las 13 trenzas. Y Sansón, los filisteos. ¿Y qué sucedió? Que Sansón se escapó. Pero escuche cómo Dalila le comienza a hablar. Le dice: Sansón, dime el secreto en el que tú vas a perder tu fuerza para que te atemos, para que seas atado y pierdas tus fuerzas. 3 veces lo intentó y el tipo no se dio cuenta que lo que querían era su cabeza. 3 veces: declárame en el secreto. Y nada. Verso 15. Ella le dijo: ¿cómo tú dices que me amas cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida ¿a qué? A mortal angustia. Pero hasta aquí Sansón no había realizado en su mente y en su corazón
que Dalila lo que quería era quitarle la cabeza. Revélame el secreto de tu fuerza. Qué mal por Sansón, ¿verdad? Pero a veces estamos así los cristianos, porque el enemigo nos pone por ahí cositas, ¿verdad? Para distraernos del propósito de Dios. Nos pone cositas para quitarnos del camino del Señor, y cedemos a esas cosas. Y lo que sucedió es que Sansón terminó muriendo, terminó derrotado. Pero dice la palabra que a la medianoche él había escapado la primera vez. A la medianoche. Vamos a Primera de Reyes 3:16. Primera de Reyes 3:16. Dice la palabra: en aquel tiempo vinieron al rey dos mujeres rameras y se presentaron delante de él. Y dijo una de ellas: ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Aconteció al tercer día después de yo dar a luz, que ésta dio a luz también, y morábamos nosotras juntas. Ninguno de fuera estaba en casa, sino nosotras dos en la casa. Y una noche el hijo de esta mujer murió, porque ella se acostó sobre él. Y se levantó, ¿a qué horas? Y se levantó a la medianoche, y tomó a mi hijo de junto a mí, estando yo tu sierva durmiendo, y lo puso a tu lado, a su lado, y puso al lado mío su hijo muerto. Y cuando yo me levanté de madrugada para darle el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Pero lo observé por la mañana y vi que no era mi hijo, el que yo había dado a luz. Entonces la otra mujer dijo: no, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra volvió a decir: no, tu hijo es el muerto y mi hijo es el que vive. Así hablaban delante del rey. Me llama la atención que una trampa se da a la medianoche. Dos mujeres que habitaban juntas, ambas con una diferencia de 3 días, habían tenido un bebé. Pero a una se acostó sobre el bebé y lo asfixió. Entonces lo que hizo es cambiarle el bebé a la mujer que tenía su bebé vivo. Y lo que sucedió es que dice que lo hizo a la medianoche. Si seguimos leyendo ahí la historia, dice que fueron delante del rey y la mamá comenzaron a debatir entre las dos, y el rey le dice: tráiganme una espada. Para que ninguna de las dos esté peleando, vamos a partir al bebé por la mitad, y que una se quede con la mitad y la otra con la mitad. Era tanta la discusión que tenían que el rey ya no sabía cómo resolver el asunto. Y dice que la verdadera madre dijo: no, señor mi rey, no lo mate, mejor déselo a ella para que lo críe. Y la otra, que no era la mamá, comenzó a decir: ni tú ni yo, pártalo. ¿Qué madre, qué mamá va a querer que partan a su hijo por la mitad? Y entonces el rey se dio cuenta quién era la verdadera mamá, que prefería sacrificar de no criar a su hijo con tal de no verlo morir. Pero la otra estaba diciendo: ni tú ni yo, sea partido por la mitad. Pero esto sucedió a la medianoche. Job capítulo 34 verso 20. Job 34 20 dice la palabra: en un momento morirán, y a la medianoche se alborotarán los pueblos y pasarán, y sin mano será quitada el poderoso, porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. En el verso 20 dice Job: en un momento morirán, y a la medianoche se alborotarán los pueblos. Ponga atención, porque hay un punto al que vamos a llegar esta noche. Y como estamos hablando de la medianoche, hoy vamos a estar aquí hasta la medianoche. Aleluya. Yo me voy antes, pastor. No se preocupe, no vamos a estar hasta la medianoche. Pero pongamos atención a estos versículos, porque está diciendo Job que a la medianoche los pueblos se van a alborotar. Él está diciendo: algo va a pasar, algo va a suceder, que a la medianoche los pueblos se van a alborotar. Hay muchas cosas que la Biblia describe como la medianoche, y tú y yo necesitamos comprender esto, porque la misma Biblia dice de sí que el pueblo perece por falta de
conocimiento, no de revelación, conocimiento. Y el conocimiento viene a través del estudio, a través de estudiar la palabra, a través de leer la palabra, para que podamos entender y comprender lo que la Biblia nos enseña. Mira lo que dice Lucas capítulo 11 verso 5. Lucas 11:5. Dice ahí la palabra: les dijo también, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él? ¿A qué horas? Va a él a la medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes. ¿Nunca le han tocado la puerta en la noche para pedirle que le inviten a cenar? No le han tocado. Quizás no tengo su dirección, por eso. Si no, ahí vamos y les tocamos a la medianoche para que nos invite a cenar. Dice ahí, a la medianoche, verso 6, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerle delante. Y aquel respondiendo desde adentro le dijo: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis niños están conmigo en cama. No puedo levantarme y dártelos. Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, y al que llama. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Pero todo comenzó con la medianoche. Alguien que estaba pidiendo a la medianoche: dame de comer, dame 3 panes, porque recibí visita y no tengo que ponerles. Gloria a Dios, porque todos aquí tienen en su refrigerador muchas cosas que ofrecer. Amén, aleluya. Pero aquí estaba diciendo que a la medianoche. Hechos capítulo 16 verso 25. Hechos 16, 25. Léalo conmigo. A la medianoche. Mira cómo dice la palabra en Hechos 16, 25. ¿Pero qué? Vamos, léalo. ¿Pero qué? Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Pablo y Silas habían sido encarcelados, dice la palabra. Los metieron a lo más profundo. Yo me puedo imaginar que los metieron a lo más profundo porque dijeron: a estos los queremos allá al final para que nadie los oiga, para que no molesten a nadie. Allá métanlo al fondo, allá a lo más profundo de la cárcel. Dice la escritura que estaban en el cepo, es decir, en lo más oscuro. ¿Cómo le llaman a esas cárceles hoy en día? Que está todo oscura, donde no les dejan ver la luz. Calabozos. Lo metieron a lo profundo del calabozo para que no hiciera. Pero dice que a la medianoche ellos comenzaron a adorar a Dios, comenzaron a orar y cantaban himnos a Dios. Por eso comenzamos diciendo que los doctores dicen que con agua se llevan mejor las cosas, pero el agua es un símbolo del Espíritu Santo. Pero ellos, Pablo y Silas, aunque estaban en la cárcel, aunque estaban ahí metidos, traían al Espíritu Santo dentro. Y aunque estaban en la cárcel, dice que a la medianoche comenzaron a orar y a cantar himnos, a adorar al Señor. Y dice que la cárcel tembló. La cárcel tembló. Y no solamente tembló, dice que la cárcel se abrió. Las rejas se abrieron. Y el carcelero dice que al ver esto se espantó y se quiso quitar la vida. Y cuando se da cuenta Pablo que se iba a quitar la vida, le gritó: no te mates, aquí estamos todos. Y dice que el carcelero pidió luz para poder entrar a lo profundo de la cárcel. Y cuando entró, dice la palabra que se tiró a los pies de Pablo y de Silas y les dijo: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y él le dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. La medianoche representa lo peor de una circunstancia.
Yo no sé qué circunstancias has estado atravesando y tal vez te sientes en tu medianoche. Pero a los israelitas en Egipto, Dios les dijo: tiene que haber la marca de la sangre de un cordero. Y hoy en día dice la palabra que la sangre de Cristo nos limpia de todo mal, de todo pecado. Esa es la señal en tu vida, que en medio de las dificultades y las circunstancias, la sangre del cordero te cubre. La sangre del cordero te cubre. Pero la medianoche, que representa lo peor de una circunstancia, en lugar de quejarte, tú alabas a Dios y el lugar tiembla. Y mira lo que sucede en Hechos 16. Si usted continúa leyendo en la palabra, dice que el carcelero los invitó a Pablo y a Silas, los llevó a su casa y les puso un buen sancocho enfrente. Les puso un caldito de res, aleluya, hasta con elotito ahí adentro, con su limoncito ahí exprimido y tortillitas echadas a mano que estaba haciendo la mujer, de harina o de maíz, la que prefieran. Dice la palabra que les dio de comer en su casa. Y mira lo que sucedió. No solamente les dio de comer, dice que él mismo, el carcelero, les curó las heridas. Y no solamente les curó las heridas, dice que en su casa Pablo predicó y la familia completa terminó aceptando a Cristo en su corazón. Por eso cuando adoramos al Señor, aunque sea de la medianoche, la dificultad, cuando miran tu problema, tu dificultad, y que no te tiras simplemente a quejarte, sino que dices: yo sé que me está doliendo, pero yo sé en quién estoy confiando, yo sé en quién está mi confianza. Te van a decir: ¿qué hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Cómo le hiciste? Y tú dices: es que no es en mi fuerza, Él es el que me sustenta, Él es el que me levanta, Él es el que me fortalece. Hechos capítulo 20 verso 7. Hechos 20 verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Yo creo que eran unas arepitas que tenían por ahí. Dice: para partir unas arepitas, hay un pan mexicano, no sé cuál le gusta. Dice: Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, dile que no te pase lo de Eutico, dile a alguien. ¿Qué le pasó a Eutico? Ahí dice: estaba sentado en la ventana, rendido en sueño profundo, por cuanto Pablo predicaba largamente. Por eso yo no predico largo, para que no se me duerma. Pero si se cae aquí, nada más cae al piso, no pasa nada. Me preocupan los de arriba. Y se vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido, comió el pan y habló otra vez largamente. Ahora no predicó hasta la medianoche, dijo: ya lo resucitamos, pues vámonos hasta las 6 de la mañana. Dice que hasta el alba, significa hasta el amanecer. O sea, Pablo, se quedó dormido a la medianoche, se cayó y se murió, pero Pablo oró y resucitó. Y dijo Pablo: pues sigamos comiendo. Imagina la confianza de Pablo. O sea, se murió, resucitó y dice: pues sigamos comiendo pan. Yo creo que había café. Yo creo que había café, sí, pancito con café tiene que combinarse, amigo. Chocolatito de perdida, un buen chocolate. Dice que estaba ahí. Y dice que predicó hasta el alba. Pero todo sucedió ¿cuándo? A la medianoche. Mira lo que dice Hechos 27:27. Dice: venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A la medianoche. Los marineros sospecharon que estaba cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas. Y pasando un poco más adelante volvieron a echar la sonda y hallaron 15 brazas. Y temiendo dar en escollo, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día.
Entonces los marineros procuraban huir de la nave y echando el esquife al mar, aparentaban como que querían largar las anclas de la proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados: si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis ser salvos. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Narra la historia aquí que iban ellos presos, entre ellos Pablo, iban presos. Y ese día hubo una gran tormenta que desbarataba la nave. Pero dice que a la medianoche Pablo se levantó y comenzó a hablarles. Pero me llama la atención que versículos antes, si usted va a los versículos anteriores, dice que a la medianoche el ángel de Jehová le habló a Pablo y le dijo: ninguno se va a perder. Y Pablo comienza a decir: ninguno va a morir. ¿Sabes por qué? Porque el ángel de Jehová estuvo conmigo anoche. Dice, y me dijo que ninguno se va a perder, que la barca se va a perder, pero que ninguno va a perecer. A mí me da a entender que a la medianoche Pablo estaba ahí adorando al Señor. Amén. Yo no sé cuándo es tu tiempo de oración. No te estoy diciendo que exactamente tienes que orar a la medianoche, pero algo sucedió aquí. Hay un canto antiguito que me hice acordar ahorita. Yo no sé si se lo sepan. No lo voy a cantar para que no salgan huyendo antes de terminar. Pero ese canto dice: era la 1 de la madrugada y yo buscaba el rostro del Señor. Y luego dice: Señor, Señor, ten compasión de mí. Resuelve mis problemas, que yo confío en ti. Yo no sé si alguien ha escuchado ese canto. Y dice ese canto que cuando uno está orando, ¿verdad? Pero aquí dice que Pablo a la medianoche el ángel del Señor lo visitó y le dijo: ninguno va a perecer. Y Pablo por eso con autoridad se levantó y dijo: el ángel del Señor estuvo conmigo. Él estuvo conmigo anoche. Él me habló anoche. Él te va a hablar cuando tú ores. Él te va a hablar cuando dobles rodillas. Él te va a hablar en medio de las circunstancias. Recuerda que la medianoche representa los problemas, las dificultades, lo más fuerte de tu situación que estás viviendo. Pero aunque sea la medianoche, lo más difícil, si te mantienes, si nos mantenemos buscando de Él, aunque sea lo más difícil de la circunstancia, el ángel de Jehová te va a hablar. El Espíritu Santo te va a hablar y te va a decir: yo vine a fortalecerte. Eso le dijo a Daniel. Dice que el ángel de Jehová fue y fortaleció a Daniel. El mismo ángel, dice la palabra, que hubo un ángel que Dios envió para fortalecer a Cristo en el Getsemaní. Antes de ir a la cruz, dice que él tenía angustias. Estaba tan angustiado que comenzó a sudar gotas de sangre. Y dice la Biblia que un ángel vino a fortalecerle. Yo no sé, pero yo creo que muchos necesitamos fortaleza de Dios. Marcos 13:32. Y ya voy terminando. Marcos 13:32 dice la palabra: pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo. Es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa y dio autoridad a sus siervos, y cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer o al canto del gallo o a la mañana, para que cuando venga de repente nos halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos los digo. A ver, ponme la NTV, me gustó eso como lo dice ahí. El 36. Les digo a ustedes, que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Y el 37. Les digo a ustedes lo que digo a todos: manténganse despiertos, esperándolo. Dile a alguien: mantente despierto. Dile que no te hallen durmiendo. La palabra dice que Él puede venir por su pueblo, por su iglesia, en la mañana, en la tarde o a la media. Pero recuerdan lo que dijo Job. Recuerdan lo que leímos de Job. Volvamos a ver Job.
Volvamos a la cita de Job. Job 34:20. Job 34:20. Dice: en un instante mueren, fallecen en la mitad de la noche. Los poderosos se van sin la intervención de mano humana. Bueno, la versión, la otra versión, porque esa sí lo dice la medianoche. En un momento morirán, y a medianoche. Pastor, está diciendo que Cristo va a venir a la medianoche. No, no, no. La misma Biblia dice que nadie lo sabe, solo el Padre. Pero Job dice: y a la medianoche se alborotarán los pueblos. Lo que trato de decir es que va a haber un momento en estos tiempos en que Cristo va a venir. Él va a levantar a su pueblo. Por eso tú y yo, dice Marcos, que debemos estar velando para que no nos agarre durmiendo. Amén. Dile a alguien: tienes que mantenerte alerta. Tienes que mantenerte alerta. Que no te agarre el Señor durmiendo. Dile: el Señor va a venir por su iglesia. Dile: va a venir por su iglesia. Estás velando, estás orando, estás buscándole. Entonces no voy a dormir para nada. No, no, no. Ves y duerme. Descansa en lo natural. Pero en el espíritu tenemos que estar alertas, buscando su presencia. Que antes de dormir tú te encomiendes a Él. Señor, sea que despierte mañana o no, yo me encomiendo a ti. Muchos asemejan la muerte con el ir a dormir, porque cuando usted está durmiendo muchas veces no se da ni cuenta de lo que sucedió en la noche. ¿No le ha pasado que a veces cae rendido, rendida de sueño? Cayó una tormenta y en la mañana usted sale de la casa, ahora llovió. Y dice: tormentón que hubo anoche, ¿no lo escuchaste? Me lo han contado. Me ha pasado tantas veces que salgo, tormentas, truenos, relámpagos, yo ni en cuenta. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que cuando morimos, Dios dice que solamente dormimos. Imagínate irte a dormir y despertar, no sé, X cantidad de años después. Eso es lo que dice la Biblia, que los que nos han antecedido, que han muerto antes de nosotros, dice la Biblia que están durmiendo. Y dice la Escritura que cuando Él dé su voz, los muertos en Cristo van a resucitar primero. Y dice: y los que estemos vivos nos reuniremos con Él en la nube para ser recibidos por el Señor. Iglesia, Cristo va a levantar a su pueblo, pero tenemos que estar orando y velando. Mira Mateo 25:1. Mateo 25:1, y con esta cita termino. Dice la palabra: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas. ¿Y qué? Yo me pregunto, ¿solamente las insensatas se durmieron? ¿Quiénes se durmieron? Todas. ¿Cuál fue la diferencia? Que unas se fueron a dormir con aceite en su lámpara y otras no tenían nada. Como decía un amigo hace tiempo: no traes nada. ¿Se acuerdan? Se fueron a dormir sin aceite en sus lámparas. Entonces el asunto no es si dormimos o no dormimos, descansamos o no descansamos. El asunto es: ¿nos vamos a descansar con aceite en la lámpara o sin aceite? Dile al que está al lado: ¿cómo está tu aceite? Dile: ¿cómo está tu aceite? Volvamos a leer el 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Verso 6. Y a la media noche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle.
aquí viene el esposo, salgan a recibirle. ¿Cuándo pasó? A la medianoche. A la medianoche se escuchó un grito: el esposo viene. La Biblia dice que el esposo es Cristo y la iglesia es la novia. Cristo vino por su novia. Se escucha la voz: ahí viene el esposo, salgan a recibirle. Verso 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron. ¿Y qué? Y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de tu aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, más bien vayan a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. La Biblia dice que va a haber bodas en el cielo, las bodas del Cordero. Pero checa los tiempos de lo que está hablando aquí. Dice que se escuchó una voz que dijo: he aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y dice que todas se levantaron, se despertaron y comenzaron a arreglar sus lámparas. O sea, todavía les dio tiempo de hablarse de unas a otras: hey, dame de tu aceite. No, me va a faltar, mejor ve y compra. Y dice que tardándose el esposo, dice que después llegó el esposo y lo recibieron. El verso 7: se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de tu aceite, porque nuestras lámparas, mira lo que pasa aquí. Dice la escritura que se escucha primero la voz diciendo: viene el esposo, viene el esposo. Y comenzaron a arreglar sus lámparas. Yo creo que hoy en día la iglesia es la que está gritando a voces: ya viene el esposo. Dile a alguien: ¿sabes qué tienes que hacer? Dile: arregla tu lámpara. Arregla tu lámpara. Vamos, dile a alguien: arregla tu lámpara. Arregla tu lámpara. Checa si tienes aceite. Si no tienes aceite, dile: necesitas aceite. Porque dice que mientras esto sucedió, unas fueron a comprar, pero mientras se fueron del lugar donde esperaban, vino el esposo. ¿Sabes qué representa eso? Cuando muchas veces la gente se aleja del Señor. Mientras estés buscando de Dios, a lo mejor te está faltando poquito aceite, pero ahí te vas llenando, amén. Y dices: Señor, me siento que no tengo. Y vas al lugar secreto y oras y buscas su presencia, y tu lámpara se vuelve a llenar, y tu lámpara se vuelve a llenar. Pero cuando uno se aleja de Dios, ten cuidado, porque puede venir el esposo en ese tiempo. Por eso, nunca nos alejemos de Dios. Ayudemos a los que se han alejado y decirle: vuelve a Dios, vuelve a Dios. Prepara tu lámpara, porque el esposo viene. Prepara tu lámpara. A la medianoche, dice el verso 6, que a la medianoche se escuchó el clamor: he aquí viene el esposo. He aquí viene el esposo. Iglesia, Cristo viene pronto. Cristo viene pronto. Pero tenemos que arreglar nuestra lámpara. Tenemos que arreglar nuestra lámpara. A la medianoche. Quizá la medianoche sea un momento difícil. Quizá la medianoche sea un momento de dificultad. Quizá la medianoche sea un momento terrible que hemos atravesado. Pero aún así no te alejes del Señor. Confía en Él, aunque sea un proceso difícil. No te alejes de Él, porque puede venir el esposo en lo que te vas, en lo que te alejas de Él. Hay que estar ahí preparando nuestra lámpara. En la antigüedad dice la escritura que en los tiempos del Antiguo Testamento, cuando había las lámparas dentro del santuario, dentro del templo, dice que todos los días se tenía que checar las lámparas que tuvieran aceite,
porque la lámpara del templo nunca se podía apagar. Todo el tiempo tenía que estar encendida. Todo el tiempo tenía que estar prendida. Todos los días era la responsabilidad de los que atendían el templo, los sacerdotes, todos los que estaban a cargo, revisar que siempre hubiera aceite en la lámpara. Amén. Chécate, revisa, di, ¿cómo está mi lámpara? ¿Cómo está mi lámpara? Si te hace falta aceite, dile: Señor, yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más de tu espíritu. Yo quiero más de ti, Espíritu Santo. Yo quiero más de tu presencia. Porque cuando se escuche aquí viene el esposo, debemos de tener aceite para no salir huyendo a buscarlo. ¿Sabes qué es eso? Que muchos, cuando se escuche que la iglesia es levantada, muchos correrán a las iglesias, muchos correrán a los templos. Pero ¿sabes qué? Dice la palabra que cuando Cristo levanta su iglesia, el Espíritu Santo también se va con la iglesia. El Espíritu Santo se va con la iglesia. Y entonces viene una temporada que la Biblia describe como los años de tribulación. Dice la Escritura que serán 3 años y medio de completa paz, pero después el anticristo será revelado. Hoy en día las naciones andan buscando la paz, firmar la paz. Hoy leía una nota de que Estados Unidos, por primera vez en casi 50 años, movilizó portaaviones nucleares, creo que para Corea del Sur. Se están preparando porque hay muchas circunstancias que se está viviendo con Rusia. Y lo que está haciendo Estados Unidos es movilizar ya su armamento. Y lo que es peor, iglesia, el armamento nuclear. Usted puede pensar: ay, pero eso es allá por Rusia. No. Recuerde que el globo terráqueo da vueltas, gira sobre su propio eje también. Y la situación del armamento nuclear es que puede destruir incluso a miles de millas de distancia. La palabra habla de todo esto, iglesia. No podemos ir en contra de lo que está escrito, pero lo que sí podemos hacer es preparar nuestra lámpara. Dice el apóstol Pablo que nuestra ciudadanía no es de aquí, no es terrenal. Amén. Por eso cuando usted le digan: no, es que usted es un alien, aleluya, o un extraterrestre, aleluya, dígale: sí, yo soy un extraterrestre porque yo no soy de esta tierra. Extraterrestre significa fuera de esta tierra. Pero a veces nos ofendemos que nos digan extraterrestre. Pero ¿cuántos extraterrestres están aquí? ¿Cuántos no pertenecen a esta tierra? ¿Cuántos dicen: bueno, no me importa si tengo el American USA Citizen o no, pero yo tengo la ciudadanía celestial? Amén. Un día vamos a estar allá adorando al Señor por la eternidad. Aleluya, aleluya. Vamos, ponte de pie y celebra. Dile: yo tengo la ciudadanía del cielo. Yo tengo la ciudadanía celestial. Yo tengo la ciudadanía celestial. A la medianoche, Pablo y Silas adorando. A la medianoche dijo Dios: yo voy a pasar por el campamento de Egipto y voy a hacer diferencia entre mi pueblo y el que no es mi pueblo. Pero también a la medianoche se escuchó la voz: ahí viene el esposo, ahí viene el esposo. Prepara tu lámpara, vamos, prepara tu lámpara. Prepara tu lámpara. Dile: Señor, yo quiero más. Yo quiero más de tu presencia. Yo quiero más de ti, Espíritu Santo. Vamos, dile: yo quiero más de tu presencia. Vamos a adorarle a Él. Dile: Señor, pon más de mí. Pon más en mí de tu aceite. Le quiero de tu aceite. Quiero de tu aceite. Vamos, pídele más. Pídele más, pídele más. Vamos, pídele a Él. Espíritu Santo. Vamos, fortalécete en el Señor en esta noche. Quiero orar ahí donde están, iglesia. Solo levanta tus manos. Padre, yo te pido por aquellos que están atravesando su medianoche, lo más difícil de un proceso. Pablo estaba en su medianoche ahí en el calabozo, en medio de lo más oscuro y lo más difícil
de su circunstancia, pero ahí te adoró. Después estaba camino a Roma, donde iba a ser interrogado y presentado como esclavo. Pero ahí, Señor, en el mar, donde ese viento destrozó la nave, dice la palabra que a la medianoche tu ángel le fortaleció. Y aunque era la medianoche, lo difícil del proceso, tú le dijiste que nadie iba a perecer. Padre, te pido por aquellos que están atravesando su medianoche, su dificultad, su proceso, que podamos adorar en medio de las circunstancias, que podamos fortalecernos en ti, pero que podamos también preparar nuestra lámpara, revisarla, cómo está nuestro aceite, porque se va a escuchar la voz: he aquí viene el esposo, he aquí viene el esposo. Y nuestra lámpara tiene que estar llena de tu aceite, llena de tu presencia, sellados con tu Espíritu Santo. Tú dices en tu palabra que si nosotros como humanos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuanto más mi Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida. Si aún no lo has recibido, pídelo. Dile: papá, dame tu Espíritu Santo. Dile: yo quiero que tú me bautices, que tú me llenes. Si hace tiempo que no has sentido su presencia, si hace tiempo que no has sentido que Él está ahí como lo sentías al principio, dile: yo quiero volver a ese primer amor. Yo quiero volver a ese primer amor. Vamos, revisa tu lámpara. Dile: Señor, yo quiero volver a ese primer amor. Dice la palabra que las insensatas, las vírgenes insensatas, pidieron aceite porque dijeron: nuestras lámparas se apagan. Que no se apague tu lámpara. Quizás te has sentido que esa dificultad, ese problema, las cosas que has vivido están a punto de apagar tu lámpara. Ya no sientes gozo como antes, ya no ríes como antes, ya no disfrutas como antes, ya no sientes su presencia como antes. Y dices: mi lámpara se está apagando. Hoy es el tiempo. Hoy, mientras hay vida, tienes la oportunidad de llenar tu lámpara otra vez. Dile: papá, dame de tu aceite. Dile: papá, dame de tu aceite. Dile: siento que me ahogo en medio de las dificultades, de los problemas. Siento que me ahogo en medio de los procesos y no sé cómo salir de aquí. Y sientes como Pablo, que estaba ahí navegando en el mar en medio de una tormenta. Y ese viento literalmente destruyó la nave, la destruyó. Pero dice la palabra que el ángel le dijo: no van a perecer, no van a perecer. Y yo hoy te digo: esa circunstancia que estás viviendo no es para muerte, ni física ni espiritual. Es para que Dios se regocije en ti. Pero pídele el aceite. Dile: Señor, yo necesito de tu aceite.